Hola amigos de YouTube, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Matemáticas y Física, carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. Bueno, en esta ocasión le venimos a presentar un proyecto de física aplicada llamado filtros pasivos, pasabajos y pasaltos. Bueno, ¿qué son o cuál es la definición de filtros pasivos? Como introducción tenemos que este capítulo se dedica al diseño de filtros pasivos, dejando parte la discusión semifilosófica sobre lo que es un circuito pasivo o un circuito activo, donde diremos que aquí filtros pasivos lineales e invariantes en el tiempo son aquellos constituidos por agrupaciones de resistencia, condensadores, bobinas y quizás algún tipo de transformador. Por este motivo se les suele llamar filtros RLS. Bueno, circuito electrónico que poseen una entrada y una salida. También tenemos que en la entrada se introducen señales alternas y en la salida se extraen estas señales atenuadas. Bueno, formado por resistencias, condensadores y bobinas. Esto dirá que es un filtro pasivo. Son características por las cuales podemos reconocer lo que es un filtro pasivo. Dice, frecuencia de corte. La frecuencia de corte para la que la ganancia en tensión del filtro cae de 1 a 0.707. Esto expresado en decibeles, se diría que la ganancia de filtro se reduce en 3 decibeles de la máxima, que se considera como nivel 0. En los filtros que pasa banda y elimina banda existirán frecuencias diferentes a la inferior y a la superior. A continuación, el siguiente compañero les pasará a explicar un poco más de lo que es los filtros pasivos. Bueno, mi nombre es Leiser Pincay y vamos a hablar un poco de lo que son filtros pasabajos. Bueno, en los filtros pasabajos nos dice que son aquellos que introducen muy poca atenuación a las frecuencias que son menores a la frecuencia de corte. Las frecuencias que son mayores que la de corte son atenuadas frecuentemente. Es decir, bueno, tenemos un pequeño ejemplo donde vemos en nuestro gráfico, donde tenemos que la atenuación hace un corte en la mitad, lo que hace que varía nuestra frecuencia. Aquí mismo en los filtros pasabajos tenemos dos circuitos, ¿no? Tenemos que uno tiene un capacitor y el otro tiene un inductor. Como podemos ver, todos tienen la misma entrada y por la misma salida, ¿no? Nos dice que estos circuitos son usados como filtro de primer orden de tipo pasivo, que son los siguientes, como les estaba hablando anteriormente, que tenemos dos circuitos que podemos usar el capacitor y el inductor, con una misma entrada y con una misma salida. La ganancia de tensión en estos filtros será la siguiente. Como podemos ver, tenemos una pequeña fórmula donde vemos que la ganancia de voltaje es igual a la resistencia sobre el capacitor, ¿no? Nos dice que la frecuencia de corte se define como aquella para que el valor óhmico de la resistencia coincide con el valor óhmico de la reactancia capacitiva. En este caso tenemos que la resistencia es igual a 1 sobre 2 sobre la resistencia sobre la frecuencia del capacitor por capacitor. Como podemos ver, aquí tenemos el resultado de nuestra primera fórmula, donde nos dice que para el caso de que la frecuencia de entrada coincida con nuestra frecuencia, tendremos que la ganancia del filtro quedaría de la siguiente manera. Pues como podemos ver en nuestra siguiente fórmula, en el proceso, tenemos el siguiente resultado de nuestra fórmula. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo queda nuestro circuito, ¿no? Tenemos lo que es nuestra frecuencia con la mitad, que en este caso sería nuestra flecha, que es lo que significa nuestro filtro. Tenemos que una entrada y una salida. Cuando tenemos nuestro capacitor en la mitad de nuestro circuito,
nuestra impedancia de generador, que en este caso es CG, y nuestra impedancia de carga, que sería en este caso CG. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Carlos Campoverde. Voy a hablar en este caso de los filtros pasa alto. Muy bien, este tipo de filtro atenúa levemente las frecuencias que son mayores que la frecuencia de corte e introducen mucha atenuación a las que son menores que dicha frecuencia. Ahí tenemos dos atenuaciones, pasa altos, como vemos en el gráfico, ¿no? Filtro pasa alto. Podemos implementar un filtro de estas características mediante alguno de los siguientes circuitos. Esto es lo contrario de lo que explicó mi compañero Leiser. Tenemos un capacitor y una resistencia, es lo contrario del circuito anterior. En esta ocasión realizaremos el estudio sobre el filtro a base de bobina y resistencia. Empecemos por la ganancia de tensión. Tenemos una fórmula para poder realizar este tipo de ejercicios. Por otro lado, la frecuencia de corte, o sea, aquella para la que XY es igual a R, será la fórmula que vemos ahí en pantalla. Y el desfase entre la tensión de salida respecto a la de la entrada es la siguiente fórmula. Se puede ver que este filtro adelanta la tensión de salida respecto a la de la entrada. Las representaciones gráficas correspondientes a este tipo de filtros serían las siguientes, como vemos ahí en el gráfico. Muchas gracias. Hola amigos de YouTube, mi parte es poner el filtro pasabanda. Mi nombre es Emil Paredes, me presento, en el cual el filtro pasabanda, este filtro existe dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. Este filtro solo atenúa grandemente las señales cuya frecuencia sea menor que la frecuencia de corte inferior o aquellas de frecuencia superior a la frecuencia de corte superior. Por tanto, solo permite el paso de un rango o banda de frecuencias a atenuar, como lo podemos ver en la imagen de pasabanda, ¿de acuerdo? En la cual un filtro pasabanda en principio es una combinación de un filtro pasa altos, o sea HPF, y un filtro pasa bajos, o sea LPF. Cada uno de ellos caracterizado con su respectiva frecuencia de corte y su pendiente conforme al orden. El filtro pasabanda establece una banda de paso limitada por una frecuencia de corte inferior, entonces en este caso FL, definida por el HPF, y una frecuencia de corte superior, FH, dada por el LPF. Como podemos apreciar en la imagen en este momento, en la cual, listo, muchas gracias. Bueno, en este caso también vamos a hablar un poco sobre lo que es un filtro rechaza banda. Basado en el mismo principio del filtro pasabanda, si se combina un filtro pasa alto HPF y un filtro pasa bajo LPF conectados en paralelo en un lugar de cascada, en donde la frecuencia de corte del pasa alto es mucho mayor que la frecuencia de corte de pasa bajo, se obtiene una atenuación en el rango limitado por dicha frecuencia. Igualmente estará caracterizado con su respectiva frecuencia de corte superior e inferior y su pendiente, como lo podemos apreciar en la imagen, ¿de acuerdo? Buenas noches amigos, les saluda Marcelo Echeverría. A mí me toca exponer, vamos a hablar sobre lo que es filtro pasabanda. Se puede conseguir un filtro pasabanda conectando en una cascada, o sea, uno tras de otro, ¿no? Un filtro pasa alto con un filtro pasa bajo, ¿sí? Tenemos en la figura el circuito, un capacitor C1, una resistencia R1, R2 y un condensador C2, ¿sí? Tenemos la entrada y la salida en el diagrama. La respuesta de frecuencias que cabe esperar en un filtro de este tipo será algo similar a esto, ¿no? Que viene la parte de decibeles con la frecuencia. Vemos la pendiente de 6 decibeles sobre la octava, ¿no? También tenemos que hablar sobre los filtros elimina banda,
¿sí? Este filtro elimina en su salida todas las señales que tengan una frecuencia comprendida entre una frecuencia de corte inferior y otra de corte superior. Por tanto, estos filtros eliminan una banda completa de frecuencias de las introducidas en su entrada. Existe un símbolo para cada uno de estos filtros, símbolo que se usa en los diagramas de bloques de los aparatos electrónicos. Estos símbolos son los siguientes. El filtro elimina banda tiene tres ondas, la que lo podemos pasar como filtro elimina banda, ¿sí? El filtro elimina banda también se puede conseguir conectando una cascada, un filtro pasa alto y un filtro pasa bajo, o por medio de bobinas y condensadores. Tenemos en el ejemplo la figura, tenemos un capacitor, tenemos el voltaje, ¿sí? Y tenemos la fórmula. La frecuencia de corte la determinan las frecuencias de resonancia de las dos asociaciones, ¿sí? Tenemos un ejemplo, la máxima atenuación, GBM es igual a R2 sobre R1, frecuencia de corte superior es igual a 1 sobre 20 por pi por C2 por R2, ¿sí? Frecuencia de corte inferior 1 sobre 20 por pi por C2 y por C2 por R2. Tenemos el ejemplo, ¿sí? Tenemos el resultado más o menos que nos sale GBM, nos sale a 20 decibeles, ¿sí? Igual. Gracias por su atención.